aparte, no solo sorteamos libros, sino que siempre tratamos de traer autores de libros. Así que, bueno, ahora estamos acá con los periodistas Matías Méndez y Rodrigo Esteves Andrade, autores del libro Ahora Alfonsín. Viste que estábamos hablando hace un rato con Marcos Novaro, sí. Él recordaba el 83. Bueno, este libro es sobre la intimidad de la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia en las elecciones de 1983. Matías Méndez, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Rodrigo Esteves Andrade, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ale, buenas tardes para vos y buenas tardes para tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en el estudio de la radio. Y lo primero que les quería preguntar es ¿por qué decidieron escribir este libro? Bueno, nosotros debo confesar que ya hace unos años que veníamos hablando de este libro. En el medio nos agarró la pandemia, como es un clásico, y interpretamos que el año era este porque es un aniversario redondo, son 40 años. Octubre daba de perillas con el laburo que veníamos haciendo. Cada uno venía en paralelo y Mati un llamado inteligentemente de esos de chequeo de cosas que podría haber sido exactamente a la inversa. Terminamos encadenados y armando juntos un laburo de investigación, pero que también es un laburo de reconstrucción de una época, ¿no? De un tiempo de la Argentina que vale la pena revisitar y que creo que también a la vez es muy inspirador para esta Argentina de hoy, que es una Argentina muy distinta, por cierto. ¿Y qué plantean en este libro, básicamente? Nosotros nos propusimos narrar un tiempo histórico corto, porque es el que va entre el 16 de julio de 1982 y el 30 de octubre de 1983, pero que es un tiempo histórico donde se juegan un montón de cosas y donde al mismo tiempo se sientan las bases de algo que estamos viviendo hasta hoy, que son estos 40 años de democracia. Nosotros nos planteamos, era una elección muy particular, era la elección que salía de la dictadura, era la elección que tenía a la vuelta de la esquina la violencia de los 70, era la elección del peronismo invicto, era la elección del partido más grande de América Latina que nunca había perdido una elección, era la elección de la emergencia de un nuevo liderazgo, que era el de Raúl Alfonsín, que venía apalancado desde la construcción del movimiento de renovación y cambio, que era su cuna, que le había permitido dar su primera batalla interna en el año 72 como candidato a presidente contra Balbín, más una ola inmensa de jóvenes que se empiezan a sumar en las universidades, en los colegios secundarios, en las fábricas, en las barriadas populares, y generan esta epopeya que termina llevando a que Alfonsín dé vuelta un número, como decimos nosotros en el libro, del 25% de histórico de la UCR y lo convierta en un 52% que lo lleva a la presidencia de la Nación. ¿Cómo fue ese Alfonsín en campaña y por qué el título del libro, Ahora Alfonsín? El título tiene que ver con una consigna de la campaña, una consigna que en su momento fue importante, digamos 40 años atrás, la idea de la Ahora Alfonsín, es decir, había algo que estaba dando vuelta en la sociedad, como que Alfonsín iba a ser una gran elección, pero que no iba a ser ahora, que iba a ser la próxima, ¿no? Esta idea de, le va a dar un susto muy grande, pero esta vez no va a ganar. Bueno, la consigna fue clara, es ahora, es Alfonsín. Entonces, un poquito tomado de esa consigna, tomado de ese momento de la historia argentina, el Ahora Alfonsín. Y por otro lado, nosotros también, recapitulo un poco con lo que dice Matías, reconstruir el lazo con una epopeya, con una gesta que fue una gesta de la sociedad argentina. Lamentablemente, con la historiografía de los últimos años se ha construido un relato donde todo se reduce a un buen publicista, a un cajón o a la derrota de Malvinas. Y la gente parece ser que no hubiera sido partícipe de todo eso. Entonces digo, muchos de los que nos escuchan, ustedes hablan de sus oyentes, los que reclaman los libros, digo, yo sé fehacientemente que muchos de esos que nos están escuchando en este instante están reconstruyendo lazos con el acto del Obelisco, el acto del Ferro, el acto por ahí en el Estadio de Tigre, en el Estadio de Morón. Yo estuve en el Obelisco. Vos estuviste en el Obelisco, Alejandro estuvo en el Obelisco, así y que en acá varios actos de Alfonsín. Y en varios actos más, y podés contar más cosas si querés cuando quieras, porque es tu programa. Pero lo que digo es lo siguiente, reconstruir lazos con una etapa de la Argentina donde no es solo la figura de un hombre providencial, sino que es una sociedad que toma una determinación. Se acabaron las dictaduras. Y en ese sentido, bueno, ustedes arrancan en el año 82 con el acto que hacen la Federación Argentina de Box. Correcto. ¿Cómo fue ese acto? Bueno, ese acto se convoca con unos volantes muy artesanales
que nosotros publicamos en el libro, que son parte del archivo de Rodrigo, que Rodrigo es como un archivo caminando. Yo digo, el otro día hablaba... Tengo cosas ahí para tu archivo. Seguramente. Yo también. Rodrigo Guardo. Bueno, los que nos dedicamos a esto nos gusta guardar. Todos tenemos mujeres que se ofenden por la cantidad de papeles que tenemos en casa y todas estas cosas. Bueno, pero Rodrigo supera todo. Pero bueno. Bien. Además, yo creo que Rodri... el otro día se lo decía a un amigo radical, es como nuestro Gabriel del Mazo, digamos, ¿no? Los que abrazamos la militancia muy jóvenes en algún momento de nuestras vidas y en esos comités donde se estudiaba, ¿no? Porque nosotros cuando éramos militantes juveniles teníamos que leer y formarnos. Sí, grupos de discusión, me acuerdo. Los grupos de discusión. Contradicción fundamental. La contradicción fundamental, todos los que crecimos en esos ámbitos, leíamos Gabriel del Mazo, es la historia del radicalismo de Gabriel del Mazo. Bueno, yo creo que Rodri es nuestro Gabriel del Mazo. Y bueno, volviendo, me dispersé. La Federación de Vox, ahí el acto del 82. Julio del 82, la actividad política estaba prohibida por la dictadura militar, se decide convocar un acto. Jóvenes radicales, dirigentes que rodeaban a Alfonsín, deciden alquilar la Federación de Vox, hacer unos volantitos, mariposas. Estaba prohibida la actividad política. Estaba prohibida la actividad política y convocan a un acto con el lema Habla Alfonsín, ¿no? Y hacen una sola publicidad paga en medios, que es un pie de página en la revista Humor, que nosotros lo hemos encontrado en el archivo, dice Habla Alfonsín, Federación de Vox. Hacen volantes, organizan unas mesas en la puerta del estadio para tomar datos de la gente que va, para que después poder contactarlos e intentar que se incorporen a militar y qué sé yo, y a ver qué pasaba. Y desafían a la dictadura, y la dictadura termina derogando el decreto que prohibía la participación política en esa noche fría de julio del 82. El estadio explota de gente, mucha gente queda en la calle, contra policías que no sabían qué hacer porque ponen parlantes en la calle para que la gente los pueda escuchar, los terminan poniendo. Y bueno, ahí habla Marcelo Stubren en primer lugar, y después habla Raúl Alfonsín, y de esa manera nosotros decimos se abre el periodo democrático, de alguna manera, o el camino hacia la democracia en realidad. Ustedes... No, dale. No, porque era otra pregunta, si querés acotar algo. Castrobarro 75, pleno barrio de Almagro, pleno centro de la ciudad. La verdad, lo que dice Mati, pensemos que estaba prohibida la actividad política. El otro día, un hombre que ya tiene sus años, Ricardo Gilabera, me decía, me quedé en la esquina con Andrés D'Alessio parado casi en la esquina de una confitería muy tradicional que vende unos sándwiches de miga deliciosos, que es la esquina del lado de Medrano y Rivadavia, y por los altoparlantes, tal cual dice Mati, se escuchaba. Claro, el debate era, estos parlantes, ¿pueden pasar el discurso de Alfonsín o no? El lugar cerrado ya era muy complejo para Viñones. Recordemos, ya había caído Galtieri, había terminado Malvinas, la tragedia de Malvinas. Pero no había todavía un recorrido electoral. Nada, Alejandro, no había nada. No había ni calendario electoral. No había nada. Es decir, lo único que había era la certeza de que esto se había terminado. Es decir, lo que Galtieri había dado como una certeza, que era nos quedamos hasta el año 90, eso no corría más. Ahora, Viñones no había dado ningún deadline, es decir, no había ninguna fecha que vos digas, bueno. Ahora, Alfonsín dice, che, muchachos, nosotros arrancamos. Y estos jóvenes, que bien hace mención Matías, estos jóvenes van para adelante, es decir, son tipos de 20 y pico, 30 años, muchos de ellos ni siquiera votaron una sola vez. Pensemos que la última votación presidencial había sido en 1973. No habían votado ni una vez. Tipos de 26, 27 años que no habían votado tan siquiera una vez. Hoy nosotros tenemos mañana chicos de 16 votando. Sí. Bueno, justo sobre eso quería preguntarle, sobre los jóvenes, porque recién Matías, bueno, y ahora vos, Rodrigo, también mencionan a los jóvenes. Hoy en día se ve participación de los jóvenes en política. Muchos se acercan a través de las redes sociales, ese es el primer acercamiento. Pero en el 83, ¿cómo fue que llegan y qué protagonismo tuvieron en ese año la juventud? Yo soy un poco menor que Rodri, yo tenía 10 en el 83, Rodri tenía ya era adolescente, entonces él puede narrar mejor su llegada, ¿no? En verdad, la inmensa mayoría tenía una participación de características clandestinas. Alejandro, cuando quieras, podés entrar. Podés entrar en escena. Vos podés entrar en escena. Lo que digo es, yo porque todavía peino algunas canas. 16, Alejandro peina más canas que yo, claro. Yo no había nacido, quiero decir. Yo tenía 16 y ya me habían echado de la escuela por hacer la revista y estaba en la franja morada secundaria. Claro, lo que digo, había organizaciones, había chicos que se intentaban organizar.
alguno pensará que éramos pocos. Sí, probablemente éramos pocos, pero había una voluntad democrática de unificar una demanda que era salir de eso, que era algo oprobioso, y que era algo que en las casas también se veía como oprobioso, que esto es importante entenderlo, porque se ha construido como un relato donde la sociedad que resistió fue una sociedad que partió al exilio o una sociedad que cayó en las mazmorras de la dictadura. Y la verdad eso es una falacia enorme de los últimos años, de una historiografía muy instalada y muy triste, que desconoce, y hasta te diría sin temor a equívoco, que fue muy gorila con una sociedad argentina que resistió. Resistió como pudo, como dice Alejandro, con una publicación muy de entrecasa, en su colegio, del cual termina echado. Digo, yo con casos como el de Alejandro... A mí en agosto del 83 me echaron, me tuve que ir a otra escuela porque hacíamos la revista, y aparte yo era parte de lo que era la franja morada secundaria. Así como Alejandro, digo, conozco decenas de estudiantes de las facultades que les quitaron la libreta, es decir, se quitaba la libreta universitaria, pedías tu condición de estudiante, pero bueno, por esa condición de un compromiso. Esos jóvenes existieron. Lo que pasa es que, claro, después se reconstruyó un relato donde todos los jóvenes se redujeron a los que cayeron en las mazmorras de la dictadura, que nadie deja de reconocer su lucha, o a los que partieron al exilio, que tampoco nadie deja de reconocer el esfuerzo que hicieron aquellos que tuvieron que partir al exilio. Pero ahora, había una sociedad muy vital. Exactamente. Muy vital, la sociedad estaba movilizada realmente, y no por nada Alfonsín dice... Vamos a hacer un acto y llena la Federación de Box. Y con gente en la calle. Que para corporizar lo que era la Federación de Box, que tal vez hoy cueste más entenderla, porque en general no es un hábito de reunión hoy la Federación, reitero, Barrio de Almagro, centro neurálgico en lo geográfico de la ciudad, la Federación era el lugar donde vos llegabas antes de ir al Luna Park, es decir, los dos estadios cubiertos grandes de la ciudad eran la Federación de Box, y después saltabas al Luna Park. Eran las dos grandes canchas donde vos decías, bueno, si acá llené, yo puedo saltar. Entonces digo, había una participación, y esto que plantea Alejandro, y que es muy importante que lo digas vos, se ve en toda la campaña. La campaña en gran medida se consolida, no por un cajón o por una linda campaña publicitaria, se consolida porque la gente va a las movilizaciones, porque la gente llena los estadios, porque la gente llena las calles, la gente se hace carne de la idea de reconstruir la democracia. Y eso es algo que en el caso puntual del libro nuestro, que se llama Alfonsín, marca un distingo con el 73. El 73 la gran preocupación había sido la vuelta de Perón. 10 años antes todos querían que volviera Perón. Pero la verdad es que no había una internalización del valor democrático. En el 83 sí hubo una internalización del valor democrático. Y ese fue el distingo que nos permitió construir estos 40 años de continuidad democrática. Sin vetos, sin proscripciones, sin exiliados y sin presos políticos. Además, en esa época Alfonsín, una vez que se lanza la campaña, que empieza a haber un cronograma electoral, competía con alguien como Ítalo Luder, que había sido presidente interino en la época del 75, es decir, que había sido parte de ese gobierno, que había sido un fracaso absoluto, y que inclusive decía, por ejemplo, entre uno de los reclamos que había, que era el tema de derechos humanos, que ellos iban a respetar la ley de autoamnistía que habían dictado los militares. ¿Cómo se da esa competencia? Porque era competir contra alguien. Recordemos, el radicalismo nunca había ganado al peronismo en elecciones libres. Correcto, Ale, pero hay que aclarar algo respecto de Luder. Lo que vos decís de Luder es cierto. También, además de eso, hay otra cosa. El peronismo atraviesa durante todo ese año donde Alfonsín va caminando, va construyendo, y esto que dice Rodri de había que ir a la Federación de Box y después al Luna Park, Alfonsín lo hace literalmente. Después, 6 meses después de la Federación de Box, es el Luna Park donde presenta la fórmula. En el transcurso de todo eso se da la lucha interna del peronismo, donde se pueden contabilizar 5 o 6 candidatos a presidente. Porque tampoco el proceso Luder se da tan naturalmente, ni Luder es el candidato indiscutido. No, es un proceso interno al que nosotros le dedicamos un capítulo que es peliagudo, con cosas propias del peronismo de los 70 que todavía no se terminaban de sacar de encima la dirigencia, donde congresos que terminan a las trompadas, a los sillazos, acusaciones, los que querían ser parte de un acuerdo con la dictadura saliente, los acuerdos propios de los sindicatos, y la fórmula del peronismo se termina acordando, se termina consolidando en un congreso que se da a
40 días de las elecciones. Con Alfonsín ya había dado 3, 4 vueltas al país. Y ahí recién llega la fórmula, que es en un famoso congreso donde se proclama la fórmula Luder-Vittel, que se hace a la sombra de una Isabel que no se sabía si venía o no venía, si que habían los sectores que querían que sea que esté presente para bendecirlo, a otros que le mandan un telegrama y le dicen: Isabel, bueno, ¿usted está de acuerdo con esto? Etcétera. ¿Y sabés quién proclama en ese congreso la fórmula? ¿Quién es la persona que dice esta es la fórmula? El convencional por Córdoba, Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un joven cordobés. Un joven cordobés. Que luego, bueno, fue senador. Ocupó casi todos los cargos. Sí. Es un momento de la historia muy particular del cual se recuerda poco. En general hay una mirada muy almibarada. La verdad fue mucho más difícil para el conjunto de la sociedad y seguramente muchos de los que nos están escuchando están recordando cosas que les pasaron en esos momentos y que fueron mucho más complejas de lo que parecen. Es decir, la salida de Malvinas no fue una salida sencilla, Galtieri se va mal, Viñones no sabe cómo reordenar y Alfonsín tiene una decisión íntima, una convicción, que es la de ser presidente. Y este no es un dato menor. No es que Alfonsín intenta ver si esta vez le toca al radicalismo darle un susto al peronismo. No. Alfonsín dice, vamos a ganar. Y esa íntima convicción, nosotros estamos seguros y un poco lo sostenemos en el transcurrir de este libro. Nosotros tenemos un capítulo además muy respetuoso y medular en el inicio que habla del peronismo para explicarlo por fuera del radicalismo. Después nos metemos con Mati en una road movie de Alfonsín, ¿no? Contar pueblo por pueblo, dónde fue, dónde estuvo, qué día, qué hora, cuánta gente había, por otro lado. Pero digo, entender que la sociedad tomó una determinación que era romper con el pasado. Algo decía Mati en el arranque de los 70. Romper con los 70. Es decir, los 70 habían sido años signados por la violencia política, más allá de la tragedia del terrorismo de Estado y más allá de la tragedia de Malvinas. Yo les quería preguntar por las cualidades comunicacionales de Alfonsín. Muchos de sus discursos o frases son muy recordadas, quedaron inmortalizadas y pienso en el debate, por ejemplo, en el último o en el anterior, y muchas veces los ojos de la gente están puestos en cómo habla ese candidato, si lee, si habla de corrido, si hace pausas, si está muy coacheado, si estudió de memoria y repite. ¿Y cómo evalúan ustedes cómo era Alfonsín como orador y también en esos meses de campaña, si saben cómo trabajaban los discursos de Alfonsín? Mirá, yo creo que no me equivoco si digo que Alfonsín fue el mejor orador de los últimos 40 años. No creo que haya habido un orador de las dimensiones de Alfonsín. Era el uso de las inflexiones, el uso de los tiempos, cómo manejaba su oratoria, que sus discursos tenían introducción, nudo y desenlace. La verdad que Alfonsín era una cosa, cada pieza discursiva era una maravilla. Y que además expresaba otra cosa, que era otro nivel de dirigencia política también. En Alfonsín había una formación intelectual. Nosotros en el libro contamos otro de las cuestiones que Alfonsín los desvelaba, que era cómo se insertaba Argentina en el mundo, cómo se iba a vincular la Argentina a la salida de la democracia y cómo el mundo iba a colaborar que Argentina pueda garantizar su democracia. Entonces a lo largo de la campaña viaja mucho, viaja a toda la región, viaja a América, viaja a Europa 2 veces, se reúne con los grandes líderes de la socialdemocracia europea. Y en cada uno de esos viajes se nutre de libros. Pensemos que no había internet, no había celulares, no había nada. Para conseguir lo que se estaba leyendo, lo que se estaba discutiendo en el mundo, había que viajar, ir a las librerías de Madrid, comprar los libros y venir. Y Alfonsín lo hace. Alfonsín tenía esa enorme formación que le permitía construir esa enorme fortaleza discursiva que al día de hoy, si escuchamos un fragmento del discurso de Vélez, un fragmento del discurso de Rosario, el discurso del Obelisco, te pone la piel de gallina al día de hoy, y además con algunos temas que se adelantan a su tiempo. Alfonsín, en el cierre de campaña del acto de la Ciudad de Buenos Aires en el Obelisco, que no es el nacional, sino el de la Ciudad de Buenos Aires, Alfonsín, por ejemplo, habla del rol de la mujer, y lo dice en ese discurso que absolutamente adelantado a su tiempo.
Vamos a hacer una pequeña pausa, se quedan unos minutitos más Sí, claro. en el programa y seguimos acá con Matías Méndez y Rodrigo Esteves Andrade, que están presentando el libro Ahora Alfonsín. Pero avancemos un poquito más a lo que fue el gobierno de Alfonsín. Si bien ustedes en el libro no lo tocan, pero ¿cuáles son para ustedes, digamos, esas luces y sombras del gobierno de Alfonsín? Las luces son aquellas que tienen que ver con la primera etapa de la gestión, porque la primera etapa de la gestión era la de la demanda de cuestiones que tenían que ver con un cambio de época y Alfonsín las cumplió. Nosotros cuando el año pasado asistimos al fenómeno social que generó Argentina 1985, sin duda nos dimos cuenta... La película. Sin duda, Sí. claro. Nos dimos cuenta que había algo ahí que lamentablemente se había roto en el 2003 con una mentira enorme y un errorazo de Néstor Kirchner, que hoy ya no está entre nosotros, pero que había pedido disculpas en torno a la sociedad porque la democracia no había dado respuesta, y la verdad que había sido un error. La sociedad había dado la respuesta posible, que había sido el juicio a los comandantes. Una perpetua para Macera, una perpetua para Videla. No era poco, era muchísimo. Estaban a la vuelta de la esquina y tenían el manejo de tropas. Hasta el día anterior habían manejado la tropa. Es decir, los tipos además, cuando vos aún hoy conversás con ellos, porque 4 de ellos aún viven, de esos camaristas, los tipos fueron a declarar al Palacio de Tribunales con una jactancia y una soberbia propia de quienes creen que van a volver al otro día. Es decir, fue muy importante lo que se hizo en ese momento y fue un cambio radical para la sociedad argentina, trascendiendo el userreísmo, ¿no? Digo, sacándolo del radicalismo. Un cambio radical en términos de raíz, de matriz cultural. La Argentina, hasta que asumió Alfonsín, era una mixtura entre democracias y dictaduras. Siempre era un poquito de democracia, un poquito de dictadura. Vamos y venimos. Un poquito y un poquito. Entonces, los conservadores, que por ahí hoy Milei rescata algunas cosas de Roca o alguna cosa de estos muchachos, la verdad que los conservadores habían hecho muchas cosas, pero los radicales no lo dejaban votar. No vaya a hacer cosas de los radicales hicieran barullo. Después los radicales votaron, gobernaron del 16 al 30, pero la realidad es que después a veces intervenían las provincias, lo que no le gustaba a Irigoyen no alvear. Lo mismo pasaba en el 32, Agustín P. Justo no lo deja alvear. Digo, vamos a ir reconstruyendo año tras año. Uno va a decir, bueno, no, pero el peronismo no prohibió a nadie. Muchachos, lo metió preso a Balbín, que era el presidente del bloque de diputados opositor. Es decir, siempre hubo democracias de pata coja. Lamentablemente, lo digo con la enorme tristeza, en estos 40 años, volvemos a lo que habíamos hablado hace un rato, no había idea de que la democracia podía tener continuidad plena. La tuvo, la tiene. Y esto hay que valorarlo. Nosotros hemos tenido una estructuración de una democracia con alternancia, se le colocó a la banda del bastón a un señor o a una señora de otro partido político. Es decir, la cosa cambió, se volvió en algún lugar en términos institucionales mejor. Y ese es creo, en gran medida el haber. Después en el debe, sí, claro, bueno, Alfonsín terminó embadurnado en una hiperinflación trágica, es decir, la economía no le encontró la vuelta, una coyuntura muy mala en términos internacionales, pero además, sin duda, no le encontró la vuelta. Eso es un dato objetivo. Bueno, justo sobre eso, mira, leo una luz y una sombra que nos mandan los oyentes. Laura dice, qué hermoso escuchar hablar sobre Alfonsín, pero hay varios oyentes que están haciendo hincapié en las sombras, ¿no? Por ejemplo, Nicolás habla de varias cuestiones y una como la hiperinflación, probablemente porque tal vez es uno de los temas, la inflación que hoy en día tenemos los argentinos, que padecemos. Ahora, como decíamos al principio del programa, gente estoqueándose y bueno, también esto que comentábamos recién sobre el gran orador que era Alfonsín, y muchos dicen, bueno, pero ¿qué hicimos con eso, no? Yo quiero remarcar lo que decía Rodrigo, la herencia institucional de Alfonsín, la herencia en términos democráticos, la herencia en términos de convivencia, la vivimos hasta hoy. Mañana vamos a votar por 10ª vez para elegir presidente. Es la 10ª elección presidencial. Esto tiene un valor y que es inconmensurable. Efectivamente la deuda económica estuvo, pero también hay que decir que de la misma manera que terminó Alfonsín, de la misma manera había empezado, Alfonsín asume el gobierno en un proceso inflacionario. Cuando hay que ir nada más al archivo y nosotros dedicamos horas y días y meses de archivo para construir esta historia, este libro, y cuando vos ves los títulos del año 83 de toda la campaña, se parecen bastante a los títulos de hoy. Es inflación, es déficit, los índices que se van por el aire, que se disparan todo el tiempo, control de precios. La dictadura tenía control de precios. Bueno, recordemos que cuando asuma Alfonsín,
asume con una inflación que venía del 400% anual. Exactamente. Es decir, no es que asume en un contexto del 50%. No, Pero era esto que decís, Ale, tres cifras grandes. no está instalado en el debate público. Parece que Alfonsín es el padre de la inflación en la dictadura Argentina. se va con una inflación fenomenal. Fenomenal. Ahora, también uno lee el libro de Juan Carlos Torre y se da cuenta que quizá Alfonsín no era tan consciente de los problemas económicos, en el sentido de cómo bajar la inflación, hacer un ajuste, restringir lo que es el gasto público. Alfonsín tenía una formación liceísta, ha ido al liceo de chico y opta por una decisión para su época revolucionaria, que es no seguir la carrera militar. Ya eso de por sí te habla de un tipo disruptivo. Alfonsín podía haber seguido la carrera militar, y en esa época seguir la carrera militar implicaba matrimonio, vivienda, buen lugar físico para vivir de calidad, y una situación de poder de mucho peso. Los militares tenían un lugar de mucho peso. Alfonsín rompe con eso y se dedica al derecho. Estudia derecho, una carrera que no es de la pata de la economía, debemos decir. Ahora, Alfonsín se rodea a partir de 58 sí de tipos que piensan en la economía. Uno de ellos es Bernardo Grispun, su amigo de Avellaneda, fanático de Independiente como Matías y como yo, con lo cual lo reunían algunas otras cosas. Y la verdad que Bernardo Grispun, cuando agarra la brasa caliente de la economía, es una economía, esto decías bien vos, porcentajes de inflación increíbles, pero que además habían arrancado en el 75. Es decir, Alfonsín agarra 8 años de continuidad con la inflación por encima del 100%. Claro. La única diferencia entre Grispun y lo que sigue es que Grispun logra parar la primera hiperinflación. La verdad, y hoy nadie lo recuerda, cuando asume Alfonsín se esperaba una hiper. Es decir, en el 83 todo el mundo esperaba que volara todo en mil pedazos. Alfonsín logró prorrogarlo hasta el 89. El 89 voló. Ahora, en el medio tuvo el Austral, y el Austral, debo decir, es la primera vez en 10 años que la economía argentina logra tener una inflación anual por debajo del 100. Yo sé que esto resulta increíble, pero es la realidad. Surruil, que fue el segundo plantel económico, al cual hace mención Juan Carlos Torre en su libro, porque era subsecretario de la gestión, claro, era subsecretario de la gestión de Juan Surruil, bueno, él logra ponerlo en 86, 87, 88% en un año. Esto que parece muchísimo, en ese momento de la Argentina, era un apaciguar la economía, un calmar los mercados. Y debo decir otra cosa también en defensa de aquella etapa de la Argentina y de la economía. La región era una región inflacionaria, no es la región hoy. Hoy sí estamos a destiempo, porque hasta Venezuela está con inflación menor que nosotros. Pero en ese momento toda Latinoamérica tenía una inflación galopante. Mira, hay un mensaje, Ale, si te parece, para compartir, porque están llegando muchísimos que cuentan anécdotas y recuerdos de Alfonsín. Y, por ejemplo, Marcelo de San Miguel dice: voté por primera vez en 1983, tenía 21 años, voté a Alfonsín contra la posición de mi padre, que era peronista. Después de la elección no me habló durante un mes. Me dijo que era un traidor al pueblo. Pero después me hice peronista y lo sigo siendo, como muchos alfonsinistas de la época. Mirá vos, Marcelo increíble. de San Miguel. Hay que decir algo, en esa época se discutía mucho de política y también la gente se reunía a discutir de política. Yo le comentaba recién a Rodrigo que tenía 16 años, me juntaba con mi grupo de amigos, iba a un comité. Era una época que la gente estaba muy politizada, pero no te agarrabas a trompadas con el que pensaba diferente. Claro. Por el contrario, se había formado una multipartidaria donde estaban todos los partidos políticos, estaban las juventudes de todos los partidos políticos, se discutía, pero a rabiar. Ahora, después ibas a la calle y no te agarrabas a trompada con ellos, no te peleabas con esa persona con la que terminabas de discutir acaloradamente. Había una conciencia política donde el adversario no era tu enemigo. Y me parece que en eso Alfonsín hizo muchísimo, porque justamente él creía que había afinidades supraideológicas que iban más allá de esa conciencia partidaria que se tiene ahora. Sí. ¿No? Y permitime decir algo a raíz de lo que dijo el oyente. Esto que cuenta él pasó mucho, y de esa manera Alfonsín pudo construir un 52%. Los hijos de peronistas votaban ¿no? Y aparte incluso fue parte
de la estrategia de campaña fue hablarle a esos hijos de peronistas, y Alfonsín, incluso el 30 de octubre a la noche, en las primeras declaraciones que da, en el fin de semana ese de la elección, dice, y esto lo ha dicho varias veces, de la misma manera que en el 46 los irigoyenistas votaban a Perón sin dejar de ser irigoyenistas, en el 83 muchos peronistas nos votarán a nosotros sin dejar de ser peronistas, y así es que nosotros vamos a ganar, y qué fue lo que pasó. Para ir cerrando, ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuál es el legado de Alfonsín? Es decir, ¿qué queda de lo que fue ese gobierno y de esa irrupción de regreso a la democracia? Creo que lo que queda es esto que hay hoy, digo. La Argentina se permitió tener un partido conservador por ahí de características que no había hasta hoy, que es un partido conservador que puso un presidente como fue Mauricio Macri en su momento. Digo, tener hoy una deriva, si se quiere, para muchos muy autoritaria, pero en definitiva también tener competitivo otro partido político. Es decir, Alfonsín permitió que todos, en el marco del sistema democrático, y digo Alfonsín en su figura, pero también digo la sociedad que lo acompañó, digo, en ese voto y en ese disparador de ese día, que es el disparador de una sociedad que toma una decisión que es un batacazo, una sorpresa, decir y hacer algo que rompe con lo que hubiera sido una democracia con condicionantes. Si la Argentina hubiera iniciado un proceso democrático con condicionantes en ese momento, que en definitiva estaban sembrados, porque en definitiva los condicionantes era esta idea de la cosa juzgada, de la amnistía, bueno, esta amnistía que había asignado los tiempos de dictadura, pero también signaba, acá un dato, y perdón Ale que te robo un minuto más, pero digo, la amnistía que los militares habían promulgado en los días previos, arrancaba el 25 de mayo de 1973, y alguno va a decir, no Rodrigo, te estás equivocando, el 24 de marzo del 76, no, yo no me estoy equivocando, vayan a verlo, arrancaba el 25 de mayo de 1973, el día que asumió Héctor Cámpora, es decir, la amnistía incluía todo lo que había sucedido durante los 3 años del gobierno peronista, es decir, el acuerdo era muy alevoso y era una democracia muy condicionada la que hubiera sucedido si Alfonsín hubiera ganado. Este fue el gran quiebre, y esto también explica en gran medida por qué tenemos alternancia, algo que no había sucedido nunca, por qué tenemos esta idea, yo creo que lo dije en el arranque, pero digo, sin vetos, sin proscripciones, un montón de estas cosas que hoy nos parecen naturales, hoy nos parecen como parte de nuestro menú diario, pero que en verdad en la Argentina nunca se habían dado. Una última súper cortita. ¿Qué diría Alfonsín? ¿Qué les diría Alfonsín a los que hoy están indecisos o los que no quieren ir a votar mañana? Que vayan a votar, eso seguro les diría. Amigo mío, sin romper la veda, No, obvio. Querido amigo, vaya a votar. Bueno, Matías, Rodrigo, nos quedaríamos hablando acá hasta las 8 de la noche, pero ya se nos va a terminar el programa en unos minutitos. Muchas gracias por esta participación en Contacto Digital, por la visita al estudio de la radio, un placer enorme. Gracias. Ale, y prometemos hacer la gestión por el Broly, quédense tranquilos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la lectura, por la generosidad. Bueno, eran los periodistas Matías Méndez y Rodrigo Esteves Andrade, autores del libro Ahora Alfonsín.